Bueno, vamos a continuar con el desarrollo del tema 2. Ya para ver la última parte, estamos en el tema de expresión y regulación génica. Ya vimos cómo se transfiere la información del ADN, o sea, la transcripción, el para qué se transfiere. Y en esta parte vimos biosíntesis de proteínas, o sea, traducción. Y nos queda ver la última parte, que es la regulación de esa transferencia de la información genética. Como dijimos, la expresión génica consta de la transcripción del ADN en ARN y la traducción de ese ARN para dar proteínas. Pero una célula va a dar todas las proteínas posibles a partir de los genes que están contenidos en el ADN. ¿Cómo regula una célula la expresión de todos esos genes? El control de esa expresión es vital para cualquier organismo, ya que toda célula tiene la información genética completa para dar todas las posibles proteínas. Sin embargo, hay tejidos y órganos que están bien diferenciados y que producen solamente algunas proteínas. Por ejemplo, el oviducto de las aves solamente tiene que formar las proteínas necesarias para la postura. Por lo tanto, cada tipo celular, o sea, cada tejido, cada órgano, va a mantener funcionando algunos de los genes y los otros van a estar silenciados. Entonces, ¿cómo se realiza esa regulación de la expresión génica? El mecanismo fundamental va a estar dado al inicio de la transcripción, o sea, en el momento de formación de ARN mensajero a partir del ADN. Habíamos hablado de que el ADN era la formación de ARNs, generalmente ARNs inmaduros, por eso la denomina pre-ARN. Entonces la regulación génica principal se va a dar en el inicio de la transcripción, de evitar la formación de los ARN que no sean necesarios para esos tejidos o en ese momento del desarrollo del organismo. También se puede dar regulación en el momento de la maduración, o sea, del procesamiento de esos ARN, y también va a existir regulación génica en el momento de la biosíntesis de proteínas, al fin posterior a la transcripción. Vamos a comenzar con la regulación génica en procariontes, en principio, y después vamos a ver los eucariontes. La regulación génica en los procariontes se va a dar a partir del modelo Operon. Las enzimas de metabolismo de los azúcares son buenos ejemplos de control de la transcripción, ¿sí? Por ejemplo, la glucosa, una molécula fundamental para producir energía, para producir ATP que usan todos los organismos. ¿Qué sucede si no hay glucosa en el organismo? En este caso, procariota, ¿sí? No está disponible la glucosa en el medio donde está viviendo. Tiene que emplear otros azúcares, ¿sí? Tiene que degradar esos azúcares, ¿sí?, para llegar a glucosa. Entonces, en los sistemas catabólicos tienen la función de degradar distintas fuentes de carbono para obtener glucosa y a partir de esa glucosa obtener la energía necesaria. Hay muchos azúcares y por supuesto enzimas encargados de introducir esos azúcares en las células y catalizar su descomposición para dar glucosa. Por ejemplo, lactosa, sacarosa, la maltosa, la celulosa, que también puede ser degradada para lograr glucosa. Ahora, si el organismo procariota está en presencia de varios azúcares, ¿se sintetizan todas las enzimas para degradar todos los azúcares al mismo tiempo? O sea, en definitiva, todos los genes, recordemos que en procariontes le llamamos cistrones a cada secuencia que va a dar una proteína, porque los genes procariotas son policistrónicos.
todos los genes van a estar funcionando al mismo tiempo para producir todas las enzimas necesarias para degradar todas las azúcares al mismo tiempo? La respuesta es no. Primero, porque no todos los azúcares están presentes en el mismo momento y en el mismo lugar. Y si se sintetizaran todas esas enzimas al mismo momento, el costo energético sería muy alto y el organismo, por lo tanto, moriría. El beneficio obtenido por la descompresión de los diferentes azúcares sería mucho menor que el costo de producir todas las enzimas. Por lo tanto, existen mecanismos de control que son capaces de silenciar o de activar determinados genes para dar la expresión de los genes que realmente se necesiten en ese momento con el sustrato presente. Entonces, generalmente se van a mantener silenciados la mayoría de los genes y se van a activar solamente cuando sean necesarios. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? La posibilidad de conectar o desconectar un gen o un grupo de genes específicos y que esto responda a señales que los activen o los desactiven. Entonces, Jacobi y Monod ya hace varios años desarrollaron el modelo operón. Un genoma procariote entonces queda organizado en operones. ¿Qué es lo que es el operón? Es la unidad genética funcional que permite coordinar el funcionamiento de varios genes al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces teníamos el gen procariótico ideal, donde teníamos una región promotora, una región que se transcribe y un terminador. En esta región que se transcribe ese ARN mensajero decíamos que era policistrónico porque era capaz de formar varias proteínas a partir de un solo ARN mensajero. O sea, en ese ARN mensajero hay varias señales de inicio y de fin de la traducción. ¿Cuáles son los elementos constituyentes de ese operón? Los genes estructurales, o sea, las secuencias a transcribir que se regulan todas en conjunto, el promotor, que es la secuencia para el reconocimiento de la ARN polimerasa, la región operadora, que es la que va a ser reconocida por la proteína reguladora, y el gen regulador, que es una secuencia que codifica una proteína reguladora que va a reconocer ese sitio operador. Este es el modelo operón. Entonces tenemos el gen regulador al inicio, el promotor y el operador. Luego están todos los genes estructurales. Entonces todos los genes estructurales van a estar regulados en conjunto y generalmente van a actuar sobre un mismo metabolismo, sobre una misma pasos, ¿sí? Para dar un mismo producto. Por eso es que se necesitan todos estos genes estructurales al mismo tiempo y tienen que ser transcriptos en un solo ARN que es policistrónico. Vamos a diferenciar dos tipos de operones. Operones inducibles y represibles. Los operones inducibles son los que son propios de los sistemas catabólicos, o sea que van a degradar sustancias complejas. En cambio, los operones represibles van a ser propios de sistemas anabólicos, o sea, van a sintetizar sustancias complejas. Los operones inducibles responden a los sistemas catabólicos, dijimos. La función va a ser hidrolizar azúcares complejos con el objetivo de obtener principalmente energía. Condiciones normales no se transcriben, o sea, no se expresan. Se activan cuando esté presente en el medio el agente inductor, o sea, el sustrato sobre el que van a actuar las enzimas que se van a formar a partir de la expresión de ese gen. En este caso, el inductor, que es el mismo sustrato, se va a unir al sitio operador y va a activar el promotor, por lo tanto, allí comienza la transcripción de los genes estructurales. El modelo clásico que vamos a ver, que responde a todos estos operones inducibles, vamos a tomar como ejemplo el operón lactosa. La glucosa, como dijimos, es el sustrato más simple para obtener energía. Si no hay glucosa, es necesario hidrolizar otras moléculas más grandes para llegar a glucosa.
Entonces, en el operón LAC, operón lactosa, encontramos secuencias reguladoras, que son el promotor, el operador, y genes estructurales, y el GENI que va a formar el represor LAC. Aquí tenemos entonces el promotor del operón LAC, el operador, los genes estructurales y el gen que va a actuar como regulador. Se le denomina POSIA, promotor, operador y los tres genes estructurales Z y A. ¿Cómo funciona? Aquí tenemos el gen regulador, ¿sí?, que es producido por otro, el que va a producir, la proteína represora. Los elementos de control de este operón, los genes estructurales. Y el inductor. Estos van a ser todos los elementos que van a actuar para la regulación. El gen regulador entonces va a producir una proteína represora. Si no hay inductor, o sea, no hay lactosa en el medio, ¿qué va a pasar? La proteína represora que se formó a partir de este gen represor se va a ubicar en el sitio operador del operón lactosa. Al unirse al sitio operador, ¿qué sucede? La ARN polimerasa que encuentra el sitio promotor cuando quiere transcribir, se va a encontrar que el sitio operador está ocupado, por lo tanto hay un control negativo de la transcripción. Esta es la situación normal para el operón LAC cuando no hay lactosa presente, o sea, no hay inductor. Por lo tanto va a regular los tres genes en conjunto, ¿sí? Inactiva por silenciamiento. Acá tenemos el mismo ejemplo, el ARN provocado por el gen represor, los represores que se ubican sobre el sitio operador y la ARN polimerasa que debería transcribir todo este segmento no lo puede hacer porque el sitio operador está ocupado por los represores. Recordemos que acá no hay lactosa. El sistema está silenciado. Esta sería la situación normal de todos los genes que van a producir una degradación de un azúcar si el azúcar no está presente. No hay transcripción. Bueno, el sitio operador es un sitio ubicado en el ADN anterior a los genes estructurales. En el caso del operón LAC son 21 pares de base que tiene zonas palindrómicas, o sea, palíndrome es una palabra o frase o algo que se lee igual de adelante hacia atrás, el que estamos acostumbrados a llamar capicúa, ¿sí? Entonces esa zona palindrómica, aquí la tenemos, el ejemplo del operón LAC, va a permitir que el represor se ubique en esta región e impida la expresión del operón LAC. Aquí tenemos un represor unido al sitio operador en Escherichia coli. Es una proteína con tipo denominada dedos de zinc que se ubican en los surcos del ADN e impiden el avance de la ARN polimerasa. Impiden que la doble hélice del ADN se desnaturalice, se abra y sea transcripta. ¿Qué pasa cuando aparece el inductor lactosa? O sea, hay lactosa en el medio, ¿sí? Esa lactosa se une al represor e inactiva al represor, a esa proteína que estaba ocupando el sitio operador. Entonces el represor va a liberar el sitio operador, la ARN polimerasa es capaz de reconocer el promotor y se inicia la transcripción. El sistema está inducido, ¿sí? O sea, se indujo la producción de las enzimas que van a degradar lactosa. Cuando en ausencia de lactosa, por ejemplo, el Escherichia coli tiene 3 moléculas de beta-galactosidasa por célula. Cuando se induce el operón, o sea, hay lactosa en el medio, se producen en el mismo tiempo 3000 moléculas, ¿sí? Es un ejemplo. Aquí tenemos lo que sucede. Aquí está el gen regulador que
provoca la proteína represora. Esa proteína represora se había ubicado en el sitio operador, pero en presencia del inductor lactosa, ese inductor lactosa abre y quita el represor del sitio operador y permite que la polimerasa forme el ARN mensajero, y al formar el ARN mensajero, automáticamente, como estamos en procariontes, no hay núcleo, se produce la traducción y se forman las 3 enzimas que en este caso, van a degradar a esta lactosa que está presente en el medio, que actuó como agente inductor. Aquí tenemos el mismo ejemplo, el gen regulador que provocó la formación del represor, que se ubicó en el sitio operador. En el sitio promotor se ubica la ARN polimerasa, el sitio operador está ocupado. Si hay presencia de lactosa en el medio, está reprimido si no hay. Si hay presencia de lactosa en el medio, esa lactosa va a reprimir al represor, va a inactivar al represor, por lo tanto va a dejar libre el sitio operador. Por lo tanto, el operón va a estar inducido y se van a transcribir los genes estructurales, o sea, se va a formar el ARN mensajero policitrónico que va a dar origen a las 3 enzimas que van a degradar a esta lactosa para obtener energía a partir de la glucosa que se forma. Esto es el control negativo, ¿sí? Negativo, ¿por qué? Porque cuando no hay lactosa, el sitio operador está ocupado por el represor, ¿sí? Entonces no le permite la entrada a la ARN polimerasa. Superpuesto hay un control positivo de estos operones, ¿sí? La situación sería, hay glucosa y lactosa. ¿Qué va a preferir la bacteria? Sin duda que aquello que le sea más fácil de obtener energía, va a ser la glucosa, y la lactosa no la va a necesitar degradar. Sin embargo, si la lactosa está presente, va a inducir el sistema. Entonces, ¿cómo hace la glucosa para suprimir la inducción del operón LAC? Con el modelo que vimos recién de control negativo no lo podemos explicar, porque la lactosa estaría presente e induciría el sistema. Entonces, existe un catabolito de la glucosa que impide que la lactosa active ese operón LAC, se denomina represión por catabolito. Ese catabolito de la glucosa va a moderar el nivel de AMP cíclico. Aquí tenemos el trifosfato de adenosina, ¿sí? Y que da el AMP cíclico. La relación entre la cantidad de glucosa y el AMP cíclico es inversa, o sea, cuando hay alta glucosa, la cantidad de AMP cíclico es baja, y cuando hay baja glucosa, la cantidad de AMP cíclico es alta. Entonces, ¿cuáles son las señales para la transcripción? Que la proteína represora esté inactiva, o sea, el sitio operador libre. En este caso, si tenemos lactosa en el medio, el sitio operador va a estar libre. Sin embargo, el complejo CAP-AMP cíclico tiene que estar unido al promotor. Aquí tenemos el represor ocupando el sitio operador, ¿sí? Sería la situación inicial. Por lo tanto, no hay transcripción, control negativo. ¿Qué pasa cuando hay lactosa en el medio? Si hay lactosa en el medio y la glucosa es baja, el represor se inactiva y el promotor es ocupado por la ARN polimerasa. El sitio operador está libre. ¿Puede actuar solo la ARN polimerasa? No, va a necesitar que el AMP cíclico se una en ese sitio promotor y ahí recién la ARN polimerasa va a poder transcribir. Por eso es el doble control. Control negativo si el sitio operador está ocupado. Si el sitio operador está vacío porque hay alta lactosa, se necesita que ese complejo que se forme entre el CAP y el AMP cíclico esté ocupando el sitio del promotor junto con la ARN polimerasa para que se dé la transcripción.
Aquí tenemos el control positivo, ¿sí? Control negativo, sitio operador ocupado. Control positivo, sitio operador libre, y por lo tanto tiene que estar unido el AMP, el CAP AMP al promotor. Eso en cuanto a los operones inducibles. Ahora vamos a pasar a los operones represibles, que era propio de los sistemas anabólicos. Los sistemas anabólicos requieren gasto de energía, o sea que van a ser todos aquellos en los que se sinteticen moléculas más grandes a partir de moléculas pequeñas. Por ejemplo, síntesis de aminoácidos, base nitrogenada y algunos otros compuestos complejos. En este caso, el producto final del operón va a inactivar al sistema. Se va a actuar como represor inactivando al sistema. El producto final. Si hay suficiente producto final de lo que se va a formar, no es necesario formar más. Entonces la proteína reguladora se va a unir al ADN y no va a haber ARN mensajero. ¿Cuándo se van a activar? En respuesta a la ausencia de ese producto final. ¿Sí? El modelo clásico que vamos a ver como ejemplo es el operón triptófano. Aquí tenemos el operón triptófano. Tenemos de vuelta un gen regulador que forma una proteína represora. Los elementos de control, que son el promotor y el operador, igual que cualquier gen procariota, y los genes estructurales. En este caso, para el operón triptófano son 5 cistrones. El correpresor en este caso va a ser el producto final, el triptófano. Esos son todos los elementos que van a estar actuando. Ahí tenemos los 5 genes estructurales que van a dar esas 5 enzimas que, a partir de un precursor, que en este caso es el ácido corísmico, por distintos productos intermedios y la acción de estas 5 enzimas van a dar el producto final, que es el triptófano. Si el producto final está presente dentro de la bacteria, ¿es necesario formarlo? No, no es necesario. Entonces, este operón tiene que estar reprimido, tiene que estar silenciado. ¿Cómo se silencia? El gen que va a formar el regulador, la proteína represora, ¿sí? Lo va a formar y se va a mantener inactivo. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentre en el medio el producto final de este operón. Si encuentra triptófano, el represor se activa y ocupa el sitio operador. Por lo tanto, no va a haber transcripción porque el represor está unido al sitio operador porque el producto final está presente. No es necesario formarlo. Si el producto final no está, el correpresor no está presente, el gen regulador va a formar esa proteína represora, pero la proteína represora, al no tener el triptófano, va a estar inactivo y no va a poder ocupar el sitio operador. Por lo tanto, la ARN polimerasa se va a ubicar en el sitio promotor y va a transcribir el ARN mensajero policistrónico. ¿Sí? Ese ARN mensajero se va a traducir y va a formar todas las enzimas necesarias para la formación del producto final, que en este caso sería el triptófano. ¿Sí? O sea que el sistema está activo. Entonces, control negativo si el producto final está presente. El sitio operador estaría ocupado. ¿Cuánto se necesita? Bueno, el ejemplo que vimos recién del operón triptófano nos dice si el sistema está activo o inactivo, pero no nos da la posibilidad de regular la cantidad de producto final que se está formando. Para eso existe otro control, que es la regulación o control por atenuación, que se da por la presencia en 5' en los ARN mensajeros de una secuencia guía o líder que contiene una región que se denomina atenuadora, que lo que hace es reducir o acelerar la tasa de transcripción si el producto final no es necesario con tanta urgencia.
Entonces, esa secuencia líder, ¿en qué consiste? En tener varios codones correspondientes al aminoácido que se va a formar a partir de las enzimas que se codifican en el operón, ¿sí? Eso va a permitir que se detecte cuánto hay del producto final del funcionamiento de ese operón. Aquí tenemos un ejemplo de la región líder en distintos ARN mensajeros. Ahí tenemos para el operón triptófano, hay dos codones que codifican para triptófano, para la treonina hay varios, para la histidina también, fenilalanina. En todos ellos el producto final actúa como atenuador si se consigue rápidamente, y si no se consigue, esto va a funcionar mucho más rápidamente. ¿Cómo funciona? Aquí tenemos la dirección de síntesis. Aquí tenemos el 5', se está sintetizando el ARN mensajero. Y aquí tenemos los dos codones que codifican para el triptófano, en este caso, UGG. Un poquito más allá de eso tenemos un codón de paro. Entonces, ¿qué sucede? Si la región atenuadora se ubica antes, ¿sí?, de la formación de los polipéptidos necesarios para formar el triptófano. Entonces, si hay triptófano presente en el medio, se transcribe esta secuencia líder completa y la traducción se va a detener en este codón de paro. Por lo tanto, la transcripción se dio completa, pero la traducción se da hasta ese codón de paro, por lo tanto no se traducen todos los demás los genes estructurales para formar triptófano. Si esos codones no encuentran triptófano, la traducción va a seguir y se van a formar todos los polipéptidos, ¿sí? Esto se logra gracias a la formación de dos lazos. Ahora vemos cómo sería. Si la cantidad de triptófano es excesiva en el medio, es suficiente para producir hay suficiente ARNT activado con triptófano, cargado con triptófano, se traduce esa región líder y se forma un tallo entre las regiones 3 y 4, ¿sí? Por lo tanto, la traducción va a terminar en ese codón de paro inicial cercano a los codones de triptófano, o sea, se traduce solo la región líder y no se traduce el resto, ¿sí? Por lo tanto, la formación de ese tallo y lazo en el ARN mensajero va a hacer que la formación entre tallo y lazo entre el 3 y el 4 va a hacer que la ARN polimerasa deje de transcribir en el ADN, ¿sí? Es una consecuencia indirecta. Se está formando el ARN mensajero, como la traducción se da al mismo momento que se está formando el ARN mensajero. Si se encuentra rápidamente triptófano, la traducción termina en el péptido líder, por lo tanto se forma un tallo entre 3 y 4 que hace que se libere la ARN polimerasa y deje de formar el ARN mensajero. Si por otro lado el triptófano es bajo, no se encuentra fácilmente el ARNT activado con triptófano, cuando se está transcribiendo el ARN mensajero, automáticamente comienza a traducirse ese ARN mensajero y el ribosoma, como no encuentra ARNT cargado con triptófano, se detiene esperando que se formen ARNT cargado con triptófano. Ese codón de paro, por lo tanto, no es leído, se forma un tallo entre las regiones 1 y 2 y 3, y el ARN mensajero va a seguir. Por lo tanto, a partir de el ARN mensajero que se forme más adelante, se van a traducir todos los polipéptidos necesarios para formar el triptófano. Cuando haya suficiente cantidad de triptófano, va a venir el ARNT activo con estos triptófanos nuevos a ocupar este sitio
el ribosoma va a seguir, va a encontrar este codón de paro, se va a dejar de formar tallo entre 2 y 3, se va a formar entre 3 y 4 y se va a frenar la formación de triptófano. Por eso esto permite regular la tasa de transcripción en función de la facilidad que tenga o no el ribosoma de encontrar RNT cargado con triptófano. ¿Sí? Esto no detiene el sí o el no, sino que regula la tasa de transcripción, la velocidad de transcripción. Entonces los procariantes, dos mecanismos diferentes pero complementarios que aseguran que se sinteticen solamente las enzimas necesarias. ¿Sí? Es válido para todos los aminoácidos bases nitrogenadas y permite un control más fino, ya que uno permite el control negativo, el prendido o el apagado de estos sistemas anabólicos, y en la regulación por atenuación, la gama de concentraciones presentes del metabolito que se requiere en las células. Bueno, en el próximo video vamos a ver la regulación en eucariontes.